Estamos aquí en el programa de Leyes y Justicia. Pues estoy muy contenta porque tengo aquí conmigo una amiguita que quiero mucho. Ella es socióloga, ella es Carolina Rabaté, que nos hace el favor de venir. Muchas gracias, Caro. Gracias, Leti, con todo mi cariño. Hoy que es el Día de los Amigos, un abrazo para mi amiga querida. Ay, gracias. No, que pues qué buen festejo que nos hayamos visto, que Sí. hayas venido conmigo. Así es. Entonces, pues muchas felicidades a todos nuestros amigos que nos están viendo. Les enviamos un abrazo muy cariñoso. Y aquí Carito Rabaté, que nos hizo el favor de estar con nosotros tratando un tema muy interesante, que es sobre los trenes en México. Sobre los trenes militares. Este es muy interesante. Los trenes militares. Pues mira, te contaré, Leti. Yo tuve el honor y el privilegio de haber visto cómo se formaban los trenes militares. Yo creo que ya casi en la última etapa de los trenes militares. Yo, como tú sabes, soy hija de general revolucionario y siendo mi padre general, más o menos teniendo yo unos 6 años, 6 años y medio quizás, una mañana, se acostumbraba, llegaba un destacamento de soldados, vaciaban la casa y decían, nos vamos. Las cosas de la Casa de México quedaban guardadas, a resguardo, selladas, con una persona que cuidaba la casa, y los muebles de campaña que se desarmaban, todos, las vajillas, todo en cajones, se armaba y se ponía. Entonces una mañana me dijo mi papá, ¿me acompañas? Vamos a la estación del tren, con su uniforme, por supuesto. Yo creo que serían quizás 4:30 de la mañana, porque todavía estaba oscuro, verdaderamente todavía oscuro. Llegamos a la antigua estación de San Lázaro, aquella estación antigua que ¿qué no habrá visto esa estación? Claro. Cuántos hombres ilustres y cuántos trenes y cuántas cosas de nuestra historia no se habían visto en aquella estación. Llegamos a la estación y estaba el tren formado. Debo decirte que todavía eran trenes de vapor, no eran trenes diésel. Te estoy hablando de 1941, 42 quizás. O sea, ya hace muchísimos años. Entonces llegó mi padre y empezó a dar órdenes y se empezó a subir la tropa, la familia de la tropa, las pertenencias, las señoras subían en unos carros, la tropa en otros, y iban cuidados. Los caballos, porque mi padre era de caballería, se subían en otros carros los caballos, que se les vendaban las patitas, que llevaran alimento, llevaban siempre sus asistentes, sus soldados que los cuidaban. El perro, todo, en fin, los muebles de la casa, pero la tropa se iba subiendo por grados. Los soldados rasos y su familia, los cabos, los tenientes, según así iban subiendo en cada carro del tren, se iban acomodando todos los pertrechos, porque se llevaban armas, se llevaba médico, se llevaba todo lo que era medicina, se llevaba todo lo que era necesario, porque en aquella época llegar a una localidad tan lejana como íbamos nosotros a Colima, quedaba verdaderamente en el extremo del mundo. No había prácticamente radio, no había empezado aún la hora nacional. Ay. Se empezó en Colima la hora nacional. Ay, yo no sabía eso. Son datos que creo que van a ser interesantes, Sí, para claro. aquellas personas. Y te voy a comentar alguna otra cosa que ya te vas a ver que va a ser interesante. Una vez que estaba ya subido todo, el perro de la casa, los caballos, los soldados, la tropa, su familia, con sus pertenencias, que las pertenencias de todos
los que viajábamos de familia militar era reducida. Era de lo que podías armar y desarmar en un momento dado y llevártelo. Así se llevaban las cosas. Se llevaban los baúles donde llevaba mi madre pues las manteles y las cosas, porque cuando mi padre llegaba a una ciudad, pues obviamente era todo un personaje. Era el gobernador, el ministro, el sacerdote y el general. Fíjate. Eran los más importantes de la ciudad. Eran los que tomaban las grandes decisiones. Pese a que había la separación de iglesia, Estado, en las grandes reuniones siempre se consultaba, porque ellos eran los que tenían el contacto directo con la gente. Qué maravilloso, Caro, esa época. Porque, bueno, pues hay que decir que realmente quien luchó mucho por unir a nuestro país a través de los trenes fue Porfirio Díaz. Absolutamente. Y fue un gran logro unir a nuestro país. Es que era la única forma, el único medio de transporte. Sí. Ya te contaré posteriormente que me tocó todavía ir en los años 56 a Laredo en tren. Sí, era una maravilla. Y me tocó ir en 1950 a Chicago en tren. Sí, qué lindo. No había otra cosa en que moverte. Pero Era la única modo de transportarte. Pero bueno, este tren militar. Y yo me recuerdo, Caro, porque yo tuve un viaje cuando era muy chiquita con mis papás en tren y había camarotes. ¡Claro! Ay, te acostabas riquísimo en el tren. Eso ya y eran los trenes. Yo te estoy hablando de ahorita, para comenzar, de los trenes militares. Sí, sí, sí. Donde iba el ejército, donde iba las armas, donde iba todo. Ese tren salió como a las 5 de la mañana, cuando vino el encargado, el oficial encargado, a darle el parte a mi papá, mi general, dijo mi padre, arranquen, vámonos. Qué padre. Y sonó aquello, echó el chorro de humo, aquel que salía del tren y arrancó aquel tren militar rumbo a Colima. Pero tenía que hacer escala en Guadalajara, porque había que cambiar vías, porque no eran lo mismo las vías anchas a una ciudad tan grande como era Guadalajara. Entonces, mi padre me dijo, ya que era la madrugadita, sería quizás 5:30, 6 de la mañana, ya empezaba la ciudad a amanecer, ya veías las señoras haciendo los tamales, sacando sus botes de tamal. Cuando íbamos, me dijo, te voy a llevar a Sanborns a comer unos hot cakes. Nada más había uno, en Madero. Ay, sí, el de los azulejos. El de los azulejos. Hermoso, ¿no? Era el único y el hermoso. Entonces era mi regalo, porque yo me había levantado muy temprano para ir a acompañarlo, ¿no? En la noche, la familia nos fue a dejar nuevamente a la estación, pero ya mi madre, mi abuelita, mi papá y yo tomamos el Pullman a Guadalajara, que tenía lo que tú acabas de decir. Tenía camas y tenía pequeños baños. Los camarotes, ¿no? Sí, pequeños camarotes, pero eran camas, la planta, la de abajo y la de arriba, y corrían una cortina. Los asientos se hacían así y quedaban cama. Se abrían y quedaban asientos. Se sacaban las mesitas y había un carro comedor. El final era un carro comedor, a donde los señores iban a jugar cartas, pedir una copa, a sentarte, a fumar puro, porque el puro, quien fumaba puro dentro del cuarto, se olía
todo el carro puro. ¡Qué padre! No, iban allí a fumar su puro. Vamos a un comercial y regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues regresamos aquí a Leyes y Justicia con este tema de los trenes en México y tenemos aquí a Carito Rabate que nos está contando su experiencia maravillosa de los trenes tanto militares como los trenes Pullman, ¿no? Sí, como los trenes a toda la República, que era el único medio que teníamos para transportarnos. Pero si seguimos con esta historia, llegamos, mis padres, mi madre, mi abuelita y yo, nos subimos en el Pullman precisamente en la noche para dormir en el Pullman que llegaba a Guadalajara, porque el tren
militar era un tren que iba muy cargado y muy lento. Por eso había salido a las 5 de la mañana. Nosotros salimos en la noche y llegamos a Guadalajara después de haber dormido en el pullman, que tenía, para aquellos que no tienen una idea cómo eran los pullman, había camarotes que eran pequeñísimos, donde los asientos se cerraban y se hacía cama y se bajaba del techo y se volvía, y se hacía otra cama. Ponían unas escaleritas de tela en la cual se subía alguien y dormía en la cama de arriba. La cama de abajo había un pequeño lavamanos como de este tamaño y un bañito. Eso era para lavarte las manos, te daban toalla que decía Pullman. Entonces, eso era los camarotes. Y el carro en sí tenía las camas, que también los asientos se cerraban, se hacían cama, llegaba el porter, que así se llamaba, llegaba el porter, tocaban como en una marimbita, que ya era hora de que se iba a hacer las camas. Entonces todo el mundo se levantaba, hacían la cama, bajaban también el techo, se hacía una cama arriba, se corrían unas cortinas y entonces la persona de arriba, la persona de abajo. Y al final del carro Pullman siempre había un carro fumador. En ese carro fumador se podía servir bebidas para los señores. Había mesas donde se jugaba, pues, dominó, cartas. Los señores prendían sus puros porque no se permitía fumar en el carro. En el camarote. No, es que eran los trenes completos que llevaban camarotes en la primera parte y todas las camas posteriores. Y luego te pasabas a otro carro. Se pasaba entre un carro y otro que tenía donde agarrarte porque iba siempre meneándote así. Entonces, los camarotes estaban siempre al principio y luego estaban todas las camas. Entonces, te ibas pasando de tren en tren hasta llegar al tren fumador. Y ahí los trenes, las señoras podían sentarse a leer, a platicar, llevaban su tejido. Los señores si no iban solos, llevaban una revista o un periódico o hacían amistad. Siempre se platicaba con todos. Se hacían amistades en ese tren. Inclusive hubo bodas que salieron de gentes que se conocieron en el tren. No te creas, todo sucedía. Bueno, el caso está que vamos a terminar mi cuento, porque cuando llegamos a Guadalajara, nos bajamos del tren Pullman y pasamos al tren militar, que ya le habían agregado un carro para los oficiales. O sea, para mi madre, mi padre, mi abuelita, yo y los capitanes y el doctor. Era un carro para oficiales, pero ya no tan lujoso. Y era un carro con asientos bastante, no tan lujoso como el Pullman, con asientos un poco más incómodos. Y emprendimos el viaje. Ese viaje tiene algo muy especial, porque fuimos caminando y de repente se paró el tren en un lugar que se llama Sayula, Jalisco. Y ahí se paró el tren y corrían los oficiales a hablar con mi papá y volvían a regresar y volvían a correr y volvían a regresar y ordenaron que se parara el tren, todo aquel tren. Nos bajamos nosotros, entramos a un hotel que todavía existe y pues yo nunca me enteré, yo era una niña, sí, obviamente. Y corrían los oficiales y hablaban con mi papá y mi papá daba unas órdenes y se iban y corrían y venían y bajaban. Pues, ¿qué es lo que había pasado? Había pasado que estaban haciendo el Paricutín. Oh. Y había habido un temblor tan terrible que había arrancado las vías a partir de donde nosotros estábamos.
Entonces tenía que mandar mi papá, soldados y gente, a ir componiendo eran unos como carritos que se hacían así. Iba uno, yo lo llegué a ver en las películas. que iba jaleando así, pues eso, ahí iban varios soldados con todo el equipo que se traía en el tren, porque en ese tren venía el equipo de todo lo que se te puede ocurrir. Entonces, a poder poner las vías y volver a poner las vías en su lugar, para que el tren pudiera continuar su viaje. Entonces, iban caminaba ese, no recuerdo el nombre, Armonio, yo creo que se llamaría o algo por el estilo, iba caminando, viendo y notificando hasta dónde podía caminar el tren, hasta dónde estaban las vías arregladas. Y entonces el tren volvía a arrancarse y volvía a caminar y nos parábamos en el siguiente pueblito, que llegaban con canastas de comida, los del pueblito, pues todos los soldados y todo compraban su comida y yo las muñecas de trapo que llevaban. A mí era mi fascinación las muñecas de trapo. Pues así se fueron arreglando las vías, todas las vías, y acomodándolas hasta llegar a Colima. Ya cuando llegamos a Colima, obviamente paró el tren, nos bajaron a nosotras y empezó a correr el mundo entero. ¿Qué había pasado? El temblor había sido tan fuerte que había tirado la torre de la iglesia de la Catedral de Colima. ¡Ay, Jesús! Y se había caído la mitad de la ciudad. ¡Qué barbaridad! La casa donde nosotros íbamos a llegar, porque siempre, cuando viajábamos, antes de llegar, o sea, antes de salir ya sabíamos a dónde íbamos a llegar. Mi padre ya tenía eso preparado. Pues no se pudo, porque había caído la casa. Entonces nos tuvimos que quedar en un hotel que se había caído nada más la mitad. Dentro de lo que es el jardín o el zócalo de Colima. Y ese volcán, nada más como porque lo oí el otro día que estuvieron mencionándolo, ese volcán de Paricutín, cuando nació, fueron unos temblores en Colima que ni el del 85 se llegó a parecer. Y créeme que me tocaron. Sí. Las palmeras se azotaban de un lado y se regresaban como de resorte a azotarse del otro lado. Dios. Las inmensas palmeras de 3 y 4 metros de altura. Y caía ceniza que dejaba todo como si nevara. Caía como si nevara ceniza. Y entonces iban en un avión que había que amarrar con piedras. Los soldados desamarraban las piedras y se prendían de la hélice, y entonces el piloto y mi padre arrancaban para ir a ver cómo iba el volcán y la lava, hasta dónde había destruido, porque la zona militar abarcaba toda esa área. No, qué impresionante, digo, qué vivencia tan grande. Entonces, yo recuerdo que íbamos en el carro con el chofer a donde iba a salir el avión, que era un llano, por supuesto, sí. Y ver a los soldados desamarrar con mecates las ruedas, porque no eran, yo creo que ni llantas, las piedrotas, y luego uno se agarraba de la hélice y le daba vuelta, y le volvía a dar vuelta hasta que hacía... Hasta que arrancaba, ¿no? Y entonces arrancaba, y yo veía que mi mamá se apretaba las manos, y a mí me parecía tan simpático. Claro, mi madre debe haber dicho, esto se va a caer. Y mi mamá se apretaba así las manos, y veíamos que aquel se levantaba, y iban a darle la vuelta
a donde estaba el volcán, y de ese volcán que cubrió todo el pueblo de lava, todo. Solamente quedó la torre de la iglesia y muchos años después, no sé si aún ahora, porque no he vuelto jamás, la campana con los aires todavía sonaba, como un recordatorio que allí había estado un pueblo. Se había tenido que evacuar a toda la gente. Claro. Eso es una experiencia. No, claro. Eso es una experiencia que va unida al tren. Pero en el avión, ¿quién iba? ¿Tu Mi papá y el piloto. Y el piloto. Y yo, y seguramente otro oficial, porque nunca iba mi papá solo, siempre llevaba un asistente y seguramente otro oficial. No te sé decir. Sí, claro. Yo lo único que me fijaba era el piloto y mi papá. Pues sí. De los demás no sabía yo que iban. Pero mi mamá se quedaba así, nada más hacía así sus manitas. Y yo a mí me parecía, se me hacía tan emocionante ver que desamarraron las piedras y la cosa que ella levantara. Vuelo, Pues ¿te sí, imaginas? Pues igual y Dios no quiso, nunca pasó nada, pero regresaban y ya en la noche todo, ahora sí que literalmente con la cara toda llena de tizne y todo llegaba a bañarse, ya regresaba en la noche de haber estado recorriendo todas las áreas y yo creo que viendo la evacuación del pueblo. Claro. Yo creo que no nada más volando y viendo cómo iba. Sí, claro. Así es que eso es uno de los trenes. Claro, también había otros trenes. Había el tren que iba a Guadalajara, que era el que te digo, que tenía Pullman, y había el tren que era muy famoso, el que iba a Laredo. Ese salía ya cuando se hizo la nueva estación de Buenavista. Fue una emoción enorme, porque ya la antigua estación de San Lázaro ya no funcionaba. Ya la ciudad había crecido muchísimo y era muy grande. Ya se necesitaba una estación moderna a la altura de la Ciudad de México. Sí. Y entonces se hace la estación de Buenavista. Y entonces empiezan a llegar ya los maravillosos trenes de diésel. Las máquinas que eran redondas, ya no aquellas máquinas con la chimenea en alto, ya no, que echaban el humo y oías que hacía y literalmente se oía, sí. Y le echaban carbón. Llevaban un compartimento junto a la máquina, y iban los carboneros, yo creo, así, echando con palas a la máquina para el combustible, para que el tren, no sé cómo funcionaría, si con agua y vapor, pero ahí le echaban, cargaban así, y luego los que le iban diciendo al maquinista dónde, se bajaban con unas linternas, y con las linternas hacían así, para decir que el paso estaba, y que si estaba la curva bien dada. Y cuando llegaban a unos tanques gigantescos de agua que estaban en la ruta, entonces esos tanques tenían una llave manguera que llenaba los tanques del tren para que tuviera agua, y entonces al echarle el carbón hacía vapor y eso hacía que el tren se moviera. Fíjate que esto parece cuento de que nunca pudo haber pasado. Así se movían los trenes. Sí, pues eran de vapor. Así se movieron los trenes durante toda la Revolución y durante varios siglos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Quiero decirles que Caro Rabaté es una escritora que tiene un léxico dentro de sus libros muy didáctico, muy comprensible. Ella ama mucho a nuestro país y ha escrito varios libros, uno de ellos que a mí me encanta, el de la Virgen de Guadalupe, ella les va a decir aquí. Se llama La mujer que forjó México, Tonantzin, Guadalupe. Hermoso libro, hermoso. Ahí pueden aprender muchísimo de nuestras tradiciones, de todo lo que significa la Madre Divina, Tonantzin, porque el significado es la diosa madre. Sí, la diosa madre. Y o nuestra venerable madre. Nuestra venerable madre. Qué hermoso libro, me encantó. Y también tienes otros libros, ¿verdad, Caro? Sí, tengo historias de 1910, que se refiere al primer centenario de la Revolución, a los 2 años, en 1912, cuando vienen los gobernadores de toda la República a ver al señor Madero. Y tengo otra que se llama Dos guerras unidas por el amor, que empezamos con don Miguel Hidalgo y Costilla y su hermano Mariano. Entonces, qué hermosura. Estos libros son maravillosos. Aquí tenemos Caro, es descendiente de Miguel Hidalgo, porque es hija de un hermano, de su hermano, bueno, soy Miguel Hidalgo. Tataranieta. Tataranieta. Sí, no, si no, tendría yo como 250 años. Perdón. Pero bueno, eres descendiente de un hermano de él. Sí, claro, de don Mariano, el que dicen que se murió y no se murió. Pero eso ya sería Esa es otra historia. Otra historia que no va con los trenes, y mucho menos ahora que vamos a empezar con los trenes ya de diésel. Pues vamos a comprometer aquí a Caro para que venga a otro programa a hablar de todo esto de Miguel Hidalgo. Claro, el día que tú gustes, ya sabes que con todo el cariño de siempre, Leti. Pero bueno, como nuestro tema era hoy. Sí, seguimos con los trenes diésel. Déjenme que les cuente que se tiró aquella antigua terminal de San Lázaro y se hizo la nueva
de Buenavista. Es muy importante decir que ahora ahí en San Lázaro hay otra terminal, pero es de autobuses. Sí, no, y aparte está la Cámara de Diputados y todo sucedió en esa área. Pero en aquella época era tan lejos de la Ciudad de México, de lo que era el centro y la vida de México, que era como trasladarte a un pueblo distinto. Ajá, sí, sí. Y a otra ciudad. A otra ciudad. El San Lázaro quedaba literalmente, prácticamente fuera de las, dirían ahora, de las goteras de la ciudad. Sí. Porque así ahora ya hay muchos nombres muy especiales para todo lo que era, ¿verdad? Entonces, pero se hace sobre Insurgentes la gran estación de Buenavista, modernísima, con pisos de mármol, estacionamiento. ¡Oh, qué padre! Puedes llegar en tu carro y estacionamiento, y ahí están ya los cargadores que llevan tus belices. No había belices de rueditas. Quiero decirte que todo el mundo cargaba su beliz en su manita. Entonces ya estaban allí. Están las salas de espera, muy, muy cómodas para aquella época, porque tenían dónde sentarse. Las ventanillas para comprar los boletos para los diferentes lugares. Había el de Guadalajara, había el de Laredo, que era el más importante. Había uno que iba a Oaxaca. Era la única forma en la cual podías llegar a Oaxaca. Y había la que iba al sureste. La de Veracruz, que obviamente fue la primera ruta de trenes que hubo. La de Veracruz, México, fue la primera ruta de trenes que hubo en su tiempo. Entonces, imagínate, para ir al sureste tenías que ir a Veracruz y de allí tomar un barco para llegar a Progreso. Si es que no te ibas a ir por carretera y hacías 45 días en camino, pero bueno, en fin, estamos hablando de los trenes. Cuando se inaugura la gran estación de Buenavista, los trenes ya son de diésel, lo cual es algo maravilloso. Ese tren que va a Laredo pasa simple y sencillamente por la gran ciudad de San Luis Potosí, que era la segunda parada. La tercera parada era Monterrey y posteriormente Laredo. Esas eran las más importantes y esperaban el tren que había salido de México y llegaría a San Luis Potosí a tales horas, y ahí hacía una escala, te podías bajar del tren mientras los de San Luis Potosí se subían al tren. Y luego en Monterrey, exactamente, Monterrey, como ya llegaba de noche, ya no te bajabas, ya nada más se paraba el tren y se subían los que habían esperado el tren en la noche. Y llegabas a Laredo más o menos a las 9:30 de la mañana. Había salido de México puntual a las 8 de la mañana. Y yo, con mi madre, con mi abuelita, nuevamente decidió mi madre, más bien dicho, yo tendría 14 para 15 años, irnos a Chicago, porque ella había sido nombrada por el señor presidente, don Miguel Alemán, la primera mujer con un cargo diplomático para hacerse cargo de 8 estados de la Unión Americana y promover las bellezas y México y el turismo de México, que estaba empezando a ser una industria, a darle interés a turismo. Pertenecía turismo a la Secretaría de Gobernación. Ni siquiera había una Secretaría de Turismo. Y claro, en esa época que yo te digo, la mujer no tenía ni siquiera el derecho de votar. Entonces fue un escándalo mayúsculo que el señor presidente
hubiera atrevido o tenido la osadía de nombrar para un puesto tan importante a una mujer. ¿Cómo iba a ser posible? Qué barbaridad. Una mujer no tenía la capacidad, sin tomar en cuenta que mi madre era licenciada en filosofía y letras, era antropóloga y hablaba inglés y francés perfectamente. Pero eso no tenía nada que ver. Era mujer. Qué barbaridad. Es impresionante, Caro. Cuando llega la primera mujer a la corte, se acercan los otros ministros y le dijeron, ¿y usted sabe derecho? Y ella les contestó, ¿y también revés? Sí, claro. Porque A mi madre le pusieron en el periódico que la habían mandado para que viera los grandes almacenes de Chicago, para que se fuera como le llaman ahí window shopping, o sea, ir a comprar viendo y viera los sombreros y los zapatos que estaban de moda. qué tremendo. Entonces, en las oficinas, cuando ella revisó los datos, bueno, los señores le hacían verdaderas groserías. Yo la acompañaba y yo los veía, y yo sentada y pues obviamente como niña, y tú no le podías decir nada a un señor que llegaba así, te quedaba y le decía, ¿y usted es la que va a representarnos en Estados Unidos? Y siquiera habla inglés. Ay, qué tremendo. Fue terrible. Pero bueno, vamos a los trenes. Pues sí, pero sí, bueno, sí, hay que reconocer, Caro, que ahorita ya hay menos machismo que en esa época. Ah, no, claro, por supuesto, no. Ahora una mujer puede tener cualquier cargo y nadie le dice nada. Claro, sí. Pero bueno, cuando llegó el momento de irnos, que la casa, los muebles de la casa se volvieron a empacar en una bodega y salimos rumbo a la estación de trenes. Y nos subimos, obviamente, llevábamos camarote, y vámonos. Salimos de la Ciudad de México y como te digo, había carro comedor. Sí, qué padre, ¿no? O sea, había el porter, porque había Pullman, primera, segunda Y tercera clase. y tercera clase, que ya iban sentados en el suelo con las gallinas, los pollos, los guajolotes o lo que fuera. Aparte, el tren hacía paradas, por ejemplo, en Querétaro, en un lugar que se llamaba, creo que Escobedo, y ahí se subía mucha gente con canastas, con pitayas y con cosas. Y el de Pullman podía ir a primera, a segunda y a tercera, pero los de Tercera no podían pasar. no, ni siquiera los de primera. Desafortunadamente, Caro, se nos acabó el tiempo, ya nos pusieron el fin. Ojalá y pues continuemos con este programa tan interesante, porque pues Caro tiene mucho que contar, que platicar, porque ha vivido este México de mis recuerdos. Sí, es cierto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos para el próximo programa. Muchísimas gracias a ti, Leti, muchas gracias a ustedes por escucharme. Ojalá hubiera sido interesante lo que he platicado. Tenemos todavía mucho más que contar. Y seguirá viniendo aquí Carito con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you.